Hola, un verdadero placer para mí recibir este día en este podcast tan especial, elaborado especialmente para una fecha tan importante como es el 28J y toda la incertidumbre que eso nos deja, nada más y nada menos, en el mundo inmobiliario. Es importante, dentro de toda esta perspectiva que estamos viendo, el tener un poco de conciencia de lo que representa el hecho que estamos a punto de vivir en la valoración de los inmuebles y no solamente eso, la percepción que pueden tener los clientes al final. Para ello tenemos el día de hoy 3 invitados súper especiales y para mí honrado de estar acompañado de estas personas. Por un lado, mi querida Andreina Núñez, de Projects Group, ¿verdad? Ángel López, de Bono Inmuebles, y Daniel Dueñas, de DRE. Así que bueno, es un excelente comienzo. Ahora bien, un poquito tenemos ciertas situaciones como la incertidumbre que produce el efecto de algo como lo que está a punto de suceder. Para nosotros es sumamente importante y responsabilidad de los profesionales el dejarles una perspectiva desde distintas miradas que nos puede llevar a ciertas conclusiones y cierta guía después de que tengamos un momento como este. Así que bueno, bienvenidos y esperemos disfrutar de un rato muy ameno. Vamos a comenzar, entre otras cosas, con mi estimado Daniel Dueñas, que nos va a hablar un poquito de cuál es la intencionalidad fundamental de todo esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal y bueno, para mí es un honor contar con un par de invitados a la altura de Andreina Núñez y de Ángel López de Bono Inmuebles y de Projects Group, profesionales de amplia trayectoria de toda la industria inmobiliaria y bueno, contar con nuestro coach y CEO de REDS, Luis Rey, que como siempre está aquí dando este granito de arena tan importante para la industria inmobiliaria. Fíjate, la idea de este podcast del día de hoy es hablar sobre el efecto 28J. ¿Qué va a ocurrir o qué pasa dentro de la industria cuando atravesamos un proceso electoral? ¿Ok? Y cómo esto afecta el valor de las propiedades, el precio dispuesto a pagar, los inversionistas, se aceleran las compras, se desaceleran. La idea es que conversemos hoy en todo esto y luego, pues nuestro mentor, Luis, haga una conclusión de toda la entrevista de hoy. En nombre personal, como pues de parte de todo el público que me acompaña tras la cámara, les agradezco enormemente la visita y su colaboración para el contenido del día de hoy. Bueno, ¿qué te parece? Sí, Andreina, lo primero que me dijo fue, no me nombres a mí de primera, ¿verdad? Eso me plantea un reto, porque lo primero que tengo que decir es que la experiencia que tiene Andreina, ella me decía, pero ¿cómo vamos y hacia dónde vamos? Bueno, lo primero que tienes es que contar cómo ha sido tu semana, cómo ha sido este último mes. Inclusive, podría ir un poquito más atrás, parecería que en el mes de junio ocurrió algo a nivel inmobiliario, ¿verdad? O sea, venimos con una regularidad los primeros 5 meses del año, pero en el mes de junio ocurrió algo. Cuéntanos un poquito, Andreina, de cómo esto empieza a moverse desde el mes de junio, pero tenemos varias conclusiones. Primera conclusión, se está vendiendo mucho. Segunda conclusión, no se está vendiendo nada. Entonces, tenemos como una especie de incertidumbre hacia eso. Bueno, yo creo que el movimiento como tal, en mi experiencia, fue a partir de mayo, en lo que fue mayo, junio, y la trayectoria que viene de julio, las ventas aumentaron. Tengo clientes que me indican, mira, quiero comprar antes de las elecciones, no me quiero quedar sin inmueble, quiero aprovechar el precio que tengo ahorita, y bueno, es sencillamente lo que nosotros le hemos brindado. Y en mi cartera de clientes que están vendiendo inmuebles, solamente 2 me dijeron que pausara la póliza. Ok, perfecto. Bueno, ahora fíjate bien. Hablemos un poquito porque tenemos personas que son muy técnicas a la hora de hablar, pero aquí también está eso. Percepción, por ejemplo, de los propietarios de inmuebles que tienen la aspiración de que una de las alternativas, pues entonces salga triunfador, pero empieza un poquito, y yo recuerdo muchísimo, no sé, esto es un poquito del pasado, pero yo recuerdo muchísimo cuando se estaba haciendo la autopista para Higuerote, que entonces en Higuerote todo el mundo dice, apenas llegue la autopista esto va a aumentar los precios de una manera loca. O también recuerdo mucho en Charallave cuando decían, ahí viene el tren. Entonces cuando llegue el tren, todos los inmuebles van a subir de una manera loca. Bueno, yo creo que ahorita estamos pasando por algo así. ¿Qué ocurre si una de las alternativas gana? Que parecería que todavía falta un tiempo por entrega y que hay que haber una serie de medidas económicas que van a ser fundamentales. Angelito. Bueno, mira, yo creo que todos estamos de acuerdo en algo muy primordial como venezolanos, que estamos ya acostumbrados desde esta historia recién a un proceso electoral, a una votación. Nos gusta el hecho de ir a votar.
De repente, acá en esta mesa, Luis, ha habido varias elecciones presidenciales, sin contar alcaldías, gobernaciones, municipales, todo este tema, pero hay que tomar en cuenta que la ansiedad, la incertidumbre, la emocionalidad que conlleva un proceso electoral, yo como periodista he vivido, no sé, unos 12 procesos de cobertura, y este es mi primer proceso electoral presidencial como agente inmobiliario. Y lo que he notado en este tema es que hay mucha aspiración a que se dé un escenario de lo posible, del cambio democrático que todos aspiramos, y el llamado a todo el mundo es a votar, por quien sea, pero vaya a votar. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero de allí a que suceda algo, o esa subida de precios a lo loco, porque es que ahora sí un inmueble de 100.000, ahora lo quiero vender en 200.000, eso no va a ocurrir para nada en este futuro cercano. Puede ser a largo plazo y luego explicaremos por qué. Pero quiero que sepan, que sientan la seguridad de que se va a seguir moviendo el mercado, que Venezuela no se detiene, sea cual sea el escenario. Si hay cambios, se van a acelerar muchos procesos, muchas cosas positivas para el país, pero no va a haber una subida de precios. Porque ¿a qué voy con esto? Recuerdan 2017-2018 el llamado efecto Guaidó, y me voy a permitir mencionarlo porque ya es historia pasada. Entonces no va a haber otro efecto, no olvídense de eso, no va a haber otro efecto Guaidó, lo cual significa que los inmuebles que estén en venta, si hay un cambio positivo para el país, que todos aspiramos, va a hacer que se aceleren los procesos, más no una subida de precios. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Ok, perfecto. Ahora, fíjate que hay algo muy interesante dentro de toda esta dinámica que queremos emplear dentro de eso. Y yo creo que tiene que ver mucho con el actor fundamental de esto, que es la oficina inmobiliaria. ¿A qué me refiero? Yo tengo la dicha de darle asesoría a muchísimas empresas inmobiliarias. Sin embargo, veo que el mes de julio ha sido una locura. Por ejemplo, tengo una que la semana pasada hizo 7 operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esas personas que quieren ¿cómo se llama? Que sea antes del proceso, pues perfecto. Pero yo siento que la fundamentación es más importante cuando tenemos a un inmobiliario que está dispuesto a prestar el servicio, que creo que es clave, Daniel. ¿Okay? Sí, claro. Ajá. Y entonces, fíjate, tu mes de junio, ¿cómo fue en comparación con otro? El crecimiento exponencial que tuviste fue realmente radical. Ahora bien, pero también, igual que escucho de algunos actores comentarios muy positivos, también escucho de otros actores comentarios no tan positivos, pero lo que me lleva es un poquito a dónde está realmente la esencia de esto, ¿en el mercado? ¿O está realmente en la perspectiva que tengo yo o la incertidumbre que tengo yo ante este evento? Fíjate, Luis, yo siempre hablo muy claro que los mercados no se detienen, los países no se acaban, todo va a continuar, la rotación de vivienda va a seguir operativa después de la elección, indistintamente gane un factor o gane otro factor, ¿ok? Es muy importante que uno como asesor inmobiliario, como broker, como líder, transmita la seguridad que el propietario necesita y que el comprador también necesita. Hablando un poquito tomando la palabra lo que dice Ángel, sobre la emocionalidad que implica un proceso electoral, una compra y una venta o un alquiler de una propiedad es completamente emocional. Y por eso es que este mercado es tan susceptible a decisiones sociales, económicas y políticas, y es donde entra un efecto electoral como el que estamos a punto de ocurrir. Que hay cosas que pueden tender al alza o pueden tender a la baja, completamente. ¿Ok? Y lo voy a explicar ahora más adelante, pero lo primero que tenemos que entender es que el mercado está lleno de emociones. Y nosotros, como profesionales inmobiliarios, debemos atacar esas emociones, transmitir la confianza, la seguridad, que para eso nos capacitamos profesionalmente para atender las demandas y los requerimientos que tiene mi cliente, bien sea propietario o bien sea comprador o inquilino. ¿Por qué? Porque siempre me tengo que poner en los zapatos de ambos y buscar, bajo la ética del profesionalismo, tener una postura muy media, buscando un equilibrio en un ganar-ganar. Bueno, fíjate que quitemos elecciones, quitemos eso. Sencillamente vamos a cualquier operación inmobiliaria. En cualquier operación inmobiliaria hay dos protagonistas. Un señor llamado vendedor que quiere más dinero en menos tiempo y un señor llamado comprador que quiere menos dinero en más tiempo. En pocas palabras, nosotros siempre hemos tenido que manejar el conflicto entre el deseo que tiene una parte y la otra. A esto le agregamos entonces factores externos como en este caso esta elección. Sin embargo, Andreina, para mí es extraordinariamente fundamental ese manejo del profesional inmobiliario ante
esa incertidumbre que tienen, porque nos buscan muchísimo como asesores. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que puede pasar? Y entonces nos pintan diferentes escenarios, pero ahí es donde tenemos que estar nosotros muy claros en cuál es el mensaje positivo que debemos dar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, este negocio es tan bueno, que si mañana ocurre un terremoto y hay un cataclismo y se caen todos los edificios, pasado mañana los inmobiliarios estamos vendiendo terrenos. O sea, esa es nuestra realidad. Y tenemos entonces que estar claros en la manera como podemos transmitir esa equidad, esa tranquilidad a nuestros clientes. Bueno, como siempre lo transmito, empatía ante todo, ¿ok? He tenido muy buenas experiencias con ciertos clientes que me contratan porque básicamente me buscan a mí como profesional que yo les garantice tranquilidad. La tranquilidad no tiene precio, porque no podemos topar el sol con un dedo, que hay estafas, ¿correcto? Y básicamente el asesor inmobiliario, sobre todo nosotros que somos brokers, garantizamos que los procesos de venta, de compra-venta se cumplan. Ok, perfecto. Y fíjate que dentro de ese cliente que ya está fidelizado, que es una parte fundamental, ¿qué actitud tengo yo ante ese cliente fidelizado? Ya no es ni siquiera que está aprovechando una oportunidad, sino de qué manera yo entonces puedo darle esa tranquilidad y esa síntesis a ese cliente. ¿Ok? Ahora fíjate bien, Ángel, una de las cosas que también es súper fundamental es ahora ya entrando en el tema de precios. Vamos entonces a ver, ok, porque yo recuerdo muchísimo una de tus aventuras del año pasado. Creo que ustedes tuvieron una super operación inmobiliaria producto de la tecnología, producto del uso de herramientas tecnológicas en este mindset digital y eso. ¿De qué manera puede ayudarnos la tecnología, puede ayudarnos este mindset digital a esa clarificación de precios, a también no solamente a la buena estimación, sino a la capacidad de negociar con ese propietario que tiene una ansiedad y que tal vez inclusive quiere impulsar un poquito sobre un evento que todavía no sabemos si ha ocurrido, ni sabemos las medidas con las que, porque como bien lo dijiste, todos aspiramos un resultado, pero ahora después de ese resultado faltan todavía 6 meses para la toma, y después de eso falta que me digas quién es el ministro de Economía, y después quiero que me digas cuáles son las primeras medidas económicas. Por ejemplo, para mí es fundamental el financiamiento hipotecario. O sea, ustedes se imaginan solamente el hecho de lo que puede ocurrir con que nosotros tengamos financiamiento hipotecario. Por lo menos nosotros los inmobiliarios, si vendemos ahorita esta cantidad, multiplícanlo por 4. Amén, esperemos que eso suceda, hermano querido. Para que eso suceda tienen que pasar muchas cosas en este país. Vamos a hablar yo pienso que hablemos del financiamiento un poco más adelante con Daniel, que tiene una visión muy interesante sobre este tema, pero tú decías algo, el tema de los precios, de ser sincero con los precios, con los propietarios, porque además de la confianza que invierten en ti para que le vendas el inmueble, para que sea de una manera rápida, que no pase más de 3 meses, porque el que vende ahorita es porque de verdad está en el momento de vender ese inmueble, y yo le digo incluso a los compradores, aprovechen ahorita. No significa que después del 28, en el escenario positivo, hablando de las dos versiones, van a subir, que ya lo aclaramos hace rato. Lo único que eso suba es que se venda, y de las 1.500 propiedades que tienen Reina venda 1.200 y se quede con 300 y va captando más a precios ya más elevados. Amén, que eso suceda. Igual con Daniel, contigo, con todo. Pero hasta que eso no suceda, que se acabe el poco a poco, no va a haber una subida de precios. Ya vas a poner el ejemplo. Dale con lo de los carros, que eso me pareció interesante. Fíjate, yo complementando esa pregunta, todos hablamos del apalancamiento bancario, del crédito hipotecario. Yo creo que no es mentira para ninguno de ustedes que se ha visto que el sector automotriz está aperturado y que ahorita ahí te financia hasta el 40, 50, 60 y 70%. Ven y llévate tu carro, cosa que no veíamos en Venezuela desde hace muchos años. Y varios bancos están aperturando al sector automotriz. Ahora, ¿cuántos carros nuevos vemos en la calle? ¿Tiene el venezolano de pie capacidad de pago para pagar un crédito hipotecario? Entonces yo creo que a veces estamos mal enfocando todo en función del apalancamiento. El apalancamiento es un factor que tiene que ayudar, que tiene que existir en la economía para acelerar el mercado, la compra y venta de propiedades. Pero si no hay capacidad de pago, no vamos a vender. Yo te aseguro que sale mañana una ley que obliga a los bancos a dar créditos hipotecarios y el mercado va a tener un crecimiento, pero no el crecimiento exponencial que estamos hablando, porque no hay capacidad de pago. ¿Cuántos venezolanos tienen hoy en día una cuota de 800, 700 o $1.000 mensuales para pagarla por un financiamiento?
Porque la banca tampoco te está dando 20 años para financiar, o los vehículos te están dando 5 años, si te dan 2 o 3 años es mucho. Entonces eso es paulatinamente, y es la parte que yo siempre digo, es la capacidad de pago del comprador, en este caso de mi comprador de propiedad. Él tiene que contar con una capacidad de pago para poder asumir un crédito hipotecario. Y lamentablemente la economía actualmente no da, ¿verdad? En base a salarios base fijos, no permite que todos los venezolanos tengamos el acceso que necesitamos tener para poder apalancarnos bancariamente. Yo estoy de acuerdo en eso y es un escenario muy inmediato, Daniel. Pónganse ustedes el escenario positivo que todos queremos para el 28. Dale unos 3 años para que se mantenga eso mismo. A mediano plazo, ponle 5 años y a largo plazo, unos 10 años, si existen más cambios y alternabilidad democrática en el país, eso se va a acelerar. O sea, van a abrirse, se va a abrir un chorro, va a haber mucho crédito y se van a vender propiedades y ahí, mira, vamos a estar nosotros esperándolo con los brazos abiertos. Pero una cosa es esto y otra cosa es incluso hablar del venezolano con la realidad sin ser fatalistas. Porque tú decías algo importante, la tecnología, mira los videos, tú puedes hacer la película de Steven Spielberg. Hoy lo que vivimos es el festival de fotografía, el festival de cine que nace de video de la misma casa. Pero si tú no le hablas con honestidad al cliente, no le dices, este es el precio de tu propiedad hoy y este es el precio que va a seguir por unos 2 años, o sea, no te hagas ilusiones, gane este o gane el otro, es el único concepto o garantía de éxito de la venta de esa propiedad. Yo he sido muy evangelizador de los precios. O sea, me ha tocado montarme con los grandes y adiós, gracias a ustedes por recibirnos acá, Daniel por la invitación, a ti, Luis, Andreina. Pero si no existe el precio claro y le hablan con la verdad al propietario y le dicen, mire, este es el precio, esta es la banda de su precio, eso, lo demás es pura fábula, o sea, lo demás es puro aspiracional, a que voy a sin vender. hablar del tiempo, Ángel, ¿cuánto tiempo estás dispuesto tú a esperar para que se venda tu propiedad? Exactamente, entonces, al comprador, ¿qué le decimos? El momento es ahorita, y suena eslogan trillado, suena al logo de Wall Street, el momento es ahorita. Hay gente que dice, vamos a esperar, sobre todo vendedores, propietarios vendedores, vamos a esperar el 28. Esta semana me lo digo, vamos a esperar. Yo, tranquilo, no te preocupes, que yo al cliente que quería llevar a tu casa, le voy a mostrar 2 más, y a ver por cuál se decide. De repente, después de aquel escenario del 28, de repente su casa vale menos. Cada día que pasa su casa va a valer menos. No quiero llegar a ese punto fatalista, pero es una realidad. Si ocurre lo negativo, lo que nadie espera que ocurra, mira, hay mucha gente que se fue del país, de repente se van a ir otros pocos más. Probablemente existe un despecho, pero que a nosotros los inmobiliarios nos durará si acaso 2 días, porque seguimos trabajando, ¿no? O sea, y no es por ser indolentes con la realidad del país, no es por ser visibilizar el otro mundo que vivimos en las regiones, sino que este país no se detiene. O sea, en eso también tenemos que ser positivos. Aún en lo negativo, tenemos que ser muy positivos y brindar esa confianza. Se van a seguir vendiendo las propiedades, sí. Ahora volverá la confianza de nuevo al país, en cada inversión. Se eliminan las sanciones, sea quien sea el presidente después del 28, eso va a pasar, amigos. Quien sea el presidente después del 28 no va a tener sanción. Acuérdense de esto. Y de ahí en adelante todo se va a mover la industria petrolera, y ahí vienen los alquileres y las oficinas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos en inventario, seguimos ofreciendo. Claro. Fíjate, Ángel, a mí me gusta aclarar, decir, basado en las emociones, lo que tú estás hablando en función del precio, yo siempre digo que cada proceso electoral lo que crea es un mercado de especuladores. ¿Ok? Porque se generan 2 emociones, ya que estamos tan de moda con intensamente, hemos hablado de todas las emociones, pero hay 2 emociones que todavía no han aparecido en la película. Una se llama esperanza y otra se llama frustración. O incertidumbre, ¿no? Indistintamente que gane uno u otro, se va a activar cualquiera de los y puede haber tendencia a, mira, hay cambio de gobierno, mi propiedad ahora vale 200.000, cosa que no va a ser así, como dice mi colega, yo lo mantengo, para que haya una recuperación del mercado inmobiliario, por lo mínimo siendo bastante sensato en una tendencia, para no hablar de la palabra que voy a pronosticar, ¿no? Tiene que pasar por lo menos de 12 a 18 meses para ver alguna tendencia de alza, ¿ok? En el mercado de recuperación. Cuando hablamos de recuperación es que se empiece a comercializar más propiedades y más metros cuadrados de los que se comercializan.
hoy en día. Es decir, que la demanda tienda a aumentar y la oferta a bajar. Eso es lo que se llama poner el mercado de manera dinámica. Aumento de demanda, disminuye la oferta, suben los precios. ¿Okay? Y para eso hay que esperar un lapso no mayor de un año a 18 meses. Es decir, que hay que comprar ahorita. Quien tiene el dinero, ese cliente comprador que me está viendo detrás de la pantalla, si usted tiene el dinero para comprar, no espere que pase el 28J, porque la tendencia del mercado no va a cambiar. Puede salir un mercado de especulación donde hay algunos propietarios que, basados en la esperanza, diga que su propiedad vale más, pero eso, para que ocurra, debe ocurrir un tiempo, ¿ok? Y debe haber un lapso también de propietarios que pueden decir, ¿sabes qué? El país se acabó, caigo en la frustración, me voy para el carajo, como dicen en el argot venezolano, y empiezan a rematar algunas propiedades. Entonces, es un mercado especulativo que no debe durar más de 60 días. Pero sin contar que ya el cliente comprador esté en conocimiento en cuánto está el metro cuadrado en cada zona. No podemos engañar a los clientes. Completamente. Es que por eso digo, es un mercado especulativo. Cuando te hablo de especulación, es que por eso digo, son emociones. ¿Cuánto puede durar esas emociones en el mercado? No deben durar más de 30, 60 días, porque al final el precio va a caer, el propietario se va a dar cuenta en 60 días que su factor de esperanza no es así, tiene que retornar al precio real de mercado, que es el que conoce el cliente inversionista, y el cliente que cae en frustración puede hacer una operación de remate que va en contra de su propio peculio, porque está vendiendo por debajo del metro cuadrado actualmente vendido. Ok, ya va, cálmese. ¿Vieron cómo entraron ya en candela? Y bueno, pues se olvidaron de que hay un moderador que les va a parar la cuestión. Bienvenido, mi rey. Bueno, fíjate algo bien interesante dentro de todo. Estamos hablando, por ejemplo, de un cliente totalmente diferente al cliente de hace años, un cliente más enterado. Primero, por la tecnología, por todas las aplicaciones que hay, puede estar en eso. Pero segundo, también hablamos del profesionalismo. O sea, parte de la clave de todo esto es no caer precisamente en ese mercado especulativo. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando entonces llega esa persona que tiene ese deseo y dice, bueno, ya ganó quien que tenía que ganar, ahora le voy a subir el 40% al precio de mi inmueble? Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros y decir, ya va, compadre, espérese un momentico, vamos a medir, vamos a hacer todo eso. Y una frase muy utilizada por nosotros en todos nuestros podcasts ha sido la verdadera valoración del metro cuadrado. O sea, ¿por qué? Porque todo lo demás es especulativo, todo lo demás entonces se crea una percepción que puede ser muy falsa al final de todo esto. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de lo que significa profesionalismo, tengamos que comportarnos como tal y no caer en esa espiral que va a ser una espiral inflacionaria en un momento determinado o deflacionaria en otro momento. Entonces ya va, espérate un momentico, ¿qué está pasando aquí para que nosotros podamos hacer así? Luis, pero faltó estamos hablando en nombre del propietario, pero no hemos hablado en función del comprador, del inversionista. El inversionista no se va a dejar llevar por la emoción. El inversionista no va a pagar la esperanza, va a aprovechar más vale la frustración. Va a aprovechar más vale la frustración. ¿Por qué? Porque hoy en día la masa de compradores está retenida esperando a ver qué pasa, a ver si su capital o su liquidez obtiene mayor metro cuadrado, porque justamente es así. Entonces, siempre recuerda que en este negocio hay dos versiones, hay dos visiones. La visión del propietario, que aspira más en el menor tiempo de venta, y del comprador, que quiere más por menos capital de inversión. Ok, pero fíjate, inclusive podemos entender dentro de eso lo que significa el mercado, es eso. ¿Cuántos años tenemos nosotros con un mercado de compradores aquí en Venezuela? Le estoy dando una asesoría a una empresa de los Estados Unidos de Fix and Flip, ¿verdad? Y sucede que ellos no tienen una sola casa que comprar, teniendo un capital importante. Entonces, ahí es donde tenemos que entender de que esto puede ser algo que sea local o algo que pueda ser global. Y de qué manera, entonces, esto puede tener un efecto sobre no solamente los venezolanos que están acá, sino los venezolanos que están en el exterior, por ejemplo. ¿Qué tipo de esperanza pudiera venir para una persona que dice, bueno, ok, me devuelvo o hago inversiones? Entonces, ese es un inversionista que no va a llegar y te va a decir, ay, qué chévere, porque quiero, porque voy a apoyar a este país, al 50 para eso. ¿Ok? ¿Qué nos dices de eso? Bueno, claro que sí. Tú tienes unos cuantos clientes que están afuera que han, sí, ¿cómo se llama? Que han vendido su propiedad y que pudieran tener esa esperanza. Totalmente, totalmente. Bueno, inclusive que el sueño de la casa
perdí la idea, que no muera nunca el sueño de tener su propia casa. Y es una cultura aquí en Venezuela y se tiene que mantener. Y como se lo he dicho a algunos propietarios, si no tienes la necesidad de vender, no vendas. Pero realmente esto es un mercado de compradores. En este momento, Exacto. pasarán muchos escenarios para que cambie eso, pero los mercados cambian. Y ahí sí voy entonces a mis unos cuantos añitos que tengo en la actividad inmobiliaria. Yo he vivido mercado de vendedores aquí en Venezuela, ¿no? Si podemos refrescar algunas cuestiones, los años 2006 y 2007 fueron los años en que se vendieron más inmuebles en Venezuela. Y tenías una característica, tenías una demanda, tenías una cantidad de cuestiones, y eso ojalá también dentro de todo esto vuelva un poquito la confianza en lo que sería la parte de proyectos primarios. De una manera muy especial mercado. O sea, hay factores que nos pueden ayudar hacia eso. Yo que entré en este mercado de compradores, yo sueño por esa realidad y me voy a acostar esta noche soñando y rezando porque eso vuelve, en un mercado de vendedores, porque parece loco. A veces me pasa con amigos que están afuera desde el año 2010, 12, 13, que se empezaron a ir, que me dicen, no entienden por qué la realidad de Venezuela y por qué esos precios tan económicos, que tú dices, wow, pero ¿cómo es posible que es? ¿Qué sé yo? Mira, hay mucha gente que se fue en ese tiempo y que todavía se quedó en aquella época de los remates y que reúne $20,000 porque lo hicieron por un trabajo bastante honesto, bastante fuerte en Europa, en Estados Unidos, donde sea, en España, puede ser en Chile, puede ser en Sudamérica, y quieren venir a comprar un apartamento en la Castellana con $20,000. No, tampoco. Y tampoco piensen que el inmobiliario es monero de los inmuebles. Ese concepto es una locura. Ellos me dicen, los que están afuera, que ustedes en nuestro país, ustedes buscan bajar el precio de los inmuebles para ganarse algo. No, hermano, es una realidad de la fotografía que tenemos en este momento, que no dista mucho, hace 3 años, de todo este tema, que es la manera de vender ese inmueble. Por eso es que uno trata de ubicarlo. Tampoco vamos al remate del 2014, porque no va a existir esa realidad, no vuelve. De aquí que estamos, vamos para arriba. Puede ser dentro de un escenario, puede ser más rápido del otro, pero va hacia arriba. O sea, es lo que pienso yo, porque vuelve la confianza. Así como hay gente que reúne $30,000 para una camioneta del año 2005, también se reúne con un apartamento, hermano. Completamente. La misma dolarización y situaciones en el país que nos ha ido llevando, hay mucha gente que sale o que se vino del interior del país y quiere comprar un apartamento aquí en la Candelaria. Solo que el muy pasivo y la propiedad. Exactamente. Se tiene que saber en dónde va a invertir su dinero. Exactamente. Entonces, hay realidades del venezolano que la gente de afuera a veces opina que no es posible que en Venezuela, porque te lo critican, las casas de los $2 millones y te critican el apartamento de 17,000 en los teques, hermano. Entonces, mira, ahí cuando yo en mi ámbito de pastor evangélico casi decir, estos son los precios, hermano, aquí está la realidad. Si tú no dices los precios, mira, ¿sabes? En la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Palabra del Señor. Yo siempre le digo a mi cliente propietario, mira, vende a precio real y compra a precio real. Si tú vendes para cambiar un inmueble y no para sacar el dinero, el momento de hacerlo es ahora. Porque los precios de hoy día no van a volver. Que venimos en una escalera, y sí apoyo mucho lo que dice Ángel, los remates del 2014 quedaron para la historia contemporánea de Venezuela. Ya esos precios no van a volver. Ya nosotros tenemos un piso, y el piso es el precio que estamos pisando hoy en día. Y la tendencia es a que se mantenga o que incremente. ¿Por qué? Porque venimos de una caída atroz en el valor por metro cuadrado de la construcción de segunda mano en Caracas. ¿Por qué de segunda mano? Porque no hay proyectos primarios, no hay construcción nueva, ¿me entiendes? Y no hay apalancamiento y no hay capacidad de pago para poder adquirir una propiedad nueva, bien sea residencial, comercial, indistintamente del rubro que estemos hablando. Ok, sin embargo, ¿por qué tenemos muchísimas carteras inmobiliarias de empresas que tengan mucho tiempo, poco tiempo o el que sea, en donde yo inclusive le doy una clasificación de 3 tipos, A, B y C? ¿Qué son propiedades A? Las propiedades que tenemos los papeles, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de impedimento legal y que tienen el precio que dice nuestra estimación de valor comercial. Por eso hay que darle un peso tan específico a la estimación de valor comercial. Pero ¿qué ha pasado? Que a través de los años, por diferentes razones, entonces hemos caído en estimaciones de valor comercial solamente de oferta pública, ¿verdad? Y no estamos entonces utilizando la variable del inmueble que fue vendido.
Entonces voy a hacerle un poquito de publicidad a la aplicación Rex, que una de las cosas que pudimos lograr, que fue muy específico, era que todos los portales de internet, en el momento en el cual la propiedad se vendía, el prestador de servicio le decía, dale de baja. ¿Qué significa darle baja? Quítala, inutilízala. En Rex no, en Rex lo que dijimos, vamos a cambiarle el estatus. Y el estatus, entonces, de activo, ahora lo podemos cambiar a vendido, a reservado, a documento privado. Y entonces, ¿qué hacía el sistema? Te hace dos preguntas. Pregunta número 1, ¿en cuánto lo vendiste? Y pregunta número 2, ¿con quién lo vendiste? ¿Para qué sirvió eso? Para que hoy en día tengamos una base de datos donde tenemos 6.000 propiedades vendidas y entonces nos permite ver la desviación que hay entre ese precio ofertado y ese precio vendido. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para nosotros? Porque como te dije, hay A, B y C. La A es la que está en precio de acuerdo a la estimación de valor y que tenemos los papeles. La B tiene hasta un 10% por encima de lo que me dio la estimación de valor y a lo mejor los papeles están en gestoría, están en trámite. Pero C, de C es fuera de precio, o sea, por encima del 10% y también sin papeles. ¿Cuántos de nuestros profesionales tienen que tomar conciencia para realmente ofertar de la manera adecuada? Y no solamente eso, sino tener un lenguaje muy coherente ante ese propietario que por más que tenga el deseo de vender en X precio y eso no va a ser la realidad. Y ahí es donde entramos nosotros y vuelvo nuevamente a lo que he perseguido durante tantos años, que es el profesionalismo, que es el respetar el criterio de la persona, pero negociar los precios reales para poder hacer eso. Correcto. Siempre y cuando el propietario se deje asesorar por el profesional que somos nosotros. ¿Qué más que nosotros que conocemos el metro cuadrado? Estamos todos los días viendo apartamento en toda la zona de Caracas y a las afueras también, por supuesto. ¿Y qué otro tema te quería comentar con respecto a la sobreoferta? Que lo he escuchado un poquito y hace poquito saqué un material de estos propietarios que tienen esos inmuebles cerrados, que se van deteriorando, que necesitan un recurso. Obviamente nuestro primer planteamiento es que los puedan alquilar. ¿Y qué me dicen ellos? Que tienen miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque las garantías del país, de todo lo que se escucha, pero esto ha cambiado un poquito, porque ya el cliente final tiene otra mentalidad. Nosotros como profesionales también filtramos a ese perfil y creo que es una oportunidad para el propietario que vive en Venezuela que se pueda ayudar económicamente sin perder su propiedad y filtrando muy bien el cliente. ¿Okay? Basado en ese punto, yo te consulto, ¿cuánto cuesta tener una propiedad cerrada en Venezuela? Mucho dinero. Son más de $3.000 año. Fuera, sin contar el deterioro que asume la propiedad, tuberías, electricidad, madera, todo, porque una propiedad, aunque usted no lo crea, se deteriora más estando cerrado que estando completamente abierto. Eso sí, es una casa ni te cuento, pero ¿qué pasa por allá? Sí, yo estoy hablando de un apartamento residencial. Un apartamento nada más en condominio. Sí. Bueno, y después cuando lo quiera vender el comprador lo va a ver feo, va a ver el inmueble primero viejo, pasó de moda, la cocina no es 2010, de repente la hicieron en el 95 y si todavía se mantiene o se ha caído. Otras cosas, en ese tipo de inmuebles, la única manera de que lo vean bonito, tomando la palabra de mi socio Carlos Requena, la única manera de que lo vean bonito es el precio. Si el precio está bonito, se vende más rápido. Es así. Bien, bueno Luis, para ir cerrando este podcast de hoy, entonces, hablemos un poquito, resúmanos un poquito sobre este efecto 28J en la industria inmobiliaria en función de la diferencia entre precio y valor. Ok, fíjate, vamos a comenzar por un poquito, digamos que vamos a fraccionarlo. Vamos a fraccionarlo en una parte económica y vamos a fraccionarlo en una parte emocional. Lo primero, desde el punto de vista del pragmatismo, porque normalmente cuando uno habla de cifras, uno lo está asociando más al pragmatismo, es decir, bueno, no hay como que medias tintas dentro de toda esa cuestión. Sí las hay y las hay muy bien definidas. Ahora, una cosa es que no podamos tener un pensamiento positivo o inclusive un pensamiento negativo de respecto a lo que puede ocurrir y entonces eso incida en el precio real. El verdadero precio se determina por el mercado. El verdadero precio se determina por todos esos movimientos que hemos tocado esta tarde que pueden tener que ver con la valoración sobre, por ejemplo, ubicación o
por ejemplo, necesidad. Una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es que estos días estaba revisando el REX, precisamente la comercialización. El año 2024 en Caracas, o mejor dicho, Caracas no, en el sistema REX se han alquilado y vendido más locales comerciales que oficinas, ¿no? Porque también tú dices, ¿aquí qué pasó? Parecería que los comerciantes se dedicaron a decir, ¿sabes qué? El problema político está de este lado y el problema económico es otro. Entonces tú tienes un excedente de oferta a nivel de oficina enorme, o sea, hay muchísimas más y podríamos decir que no es que haya escasez, pero que apenas se desocupa un local comercial, tienes una capacidad de respuesta mucho más rápida, ¿entiendes? Entonces eso nos lleva a esta parte del pragmatismo de los números, de toda esa cuestión. Pero también tenemos que estar claros en que hay una ambición, de que hay emociones como resignación, que también tenemos muchas veces, inclusive duda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, más de una persona te puede decir, bueno, pero es que va a repetirse lo que ha ocurrido, muchas cosas. Aun cuando parecería que hay unas encuestas, entonces dice, bueno, entonces el factor ya no es ni siquiera quién va a ganar o quién no, sino quién se va a quedar, ¿no? Entonces tienes muchos factores que tienen que ver con eso. Ahora bien, vamos entonces a hablar de costos y valores. Fíjate, Luis, los mercados son dinámicos y los mercados no se van a detener por un proceso social como es unas elecciones presidenciales, que es lo que va a ocurrir el próximo 28J. El mercado va a continuar su movida, ¿verdad? Y el metro cuadrado se va a seguir transando, ¿ok? Que eso es lo que definimos precio, el metro cuadrado transado o pagado. Valor, ¿verdad? Es lo que aspiro yo bajo mi emocionalidad. Entonces, en definitiva, el 28J no va a crear más nada, sino una alteración, vamos a ver, una especie de ni siquiera alteración, una especie de malinformación sobre el valor por metro cuadrado que puede crear una tendencia de subida o de bajada, pero que es irreal y que se va a caer en los próximos 30 días. Vas a esperar 30 días para comercializar tu propiedad. El comprador está con dinero en mano y va a comprar ya. Así que el momento de comprar o de alquilar es ya, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Muy bien. Y Ángel, ¿qué nos dice entonces un poquito de ese día de +1, para utilizar un término de estrategia? O sea, ¿qué pasa después del lunes? Baja un poco la ansiedad y hay mucha incertidumbre, pero yo pienso que hay que bajar la ansiedad propietarios, incluso también compradores o personas que desean alquilar. Tengo una persona, por cierto, buscando porque sí, ya en Sabana Grande, porque le quedó pequeña la tienda de la Candelaria, y quiere algo de 120 metros. Y no está pensando en elecciones, o sea, esa señora quiere alquilar, incluso habla de cánones, estamos hablando de 2.000, 2.500, y no es que después de la elección, en el escenario positivo, entonces ahora va a tener que pagar $6.000 porque es que cambió el país, no. Y no es que después, que porque volvió a ganar la misma persona, entonces va a tener que, no, ahora te voy a pagar 1.000, porque es que ganó este hombre. Eso no va a pasar. Total. Sigan trabajando y sigan planificándose en este mismo país, pensando en positivo, pensando en que sí, que vamos todos a votar, que todo el mundo va a salir el 28 a votar y todo el tema, pero que este país continúe y el mundo se detiene. ¿Van a haber cambios? Sí, van a ser positivos y pienso que hay que confiar y que tienen que comprar a un también vendedor que está esperando y no sé qué, reciba el dinero ahorita, porque no hay una fila de compradores y tampoco la habrá luego. Van a volver muchos hermanos venezolanos, espero que sí, amén, Dios quiera que sí, pero con todo y que vuelvan 6, 7, 10 millones, ¿cuántos van a comprar? O sea, si van a comprar, pero no todos, no va a haber una fila tampoco. Vengan ya. No, de hecho, yo recuerdo muchísimo que fue ese inmueble el que subió a la oferta pública y más bien incidió en la baja de los precios. Exactamente. ¿No? O sea, por el contrario, dentro de toda esta parte. Ahora bien, Andreina, fíjate, tú eres la dama del grupo, tú eres tal vez la más, ¿cómo se llama?, romántica respecto a lo que puede ser una situación. Quitemos el romanticismo, ¿verdad? Vayamos al pragmatismo. ¿Por qué? Porque nuestra intención no es precisamente de estar hablando desde la esperanza y todo eso. Es chévere, tengamos una esperanza en medio de la incertidumbre. Un rayo de esperanza siempre va a ser positivo. Sin embargo, la verdad verdadera es que quien impera es el valor del metro cuadrado. ¿Qué le dirías tú a ese soñador para decir, cable a tierra y vamos entonces a trabajar como tiene que ser para lograr el verdadero objetivo, que al final es lo fundamental?
Bueno, yo creo que el venezolano como tal dejó el romanticismo desde hace años atrás. Yo creo que aquí todo el mundo se puso los guantes y las botas y vamos a trabajar, porque los que quedamos aquí hemos visto los cambios sencillamente trabajando día a día, porque nadie va a venir a hacer lo que yo tengo que hacer por mí, por mi sueño, por mi cosa, ¿ok? Y básicamente el propietario hoy en día que quiere vender y lo quiere hacer en el menor tiempo posible, tiene que sencillamente apegarse a cómo va la economía de nuestro país, en cuánto cuesta el metro cuadrado en zona, porque no sé si les ha pasado que remodelan el apartamento y resulta que lo tienen sobre vender a un precio del 20, el 30% y resulta que no lo van a vender por más remodelación que tú le metas, ¿ok? La invitación es a seguir adelante. Es un país que tiene muchísimas cosas muy bonitas, sobre todo nosotros como profesionales que apostamos día a día a que esto siga avanzando y creciendo. Ya ese tema político, ese tema de romanticismo, lo quitamos hace años. Y creo que hemos hecho grandes cosas. Qué bueno, Andreina. Fíjate, entonces, ¿esto qué nos lleva? Las personas que están acá, los que están acompañándonos y todo, creemos en Venezuela. Los que estamos acá hemos desarrollado una estrategia y lo primero que dijimos fue, ¿sabes qué? Yo me quedo y voy a hacer mi trabajo. Y no solamente que quiero hacer mi trabajo, quiero hacerlo bien, quiero dar lo mejor de mí, pero no solamente desde una situación de mucha emocionalidad ni nada. Hemos llegado a medir desempeño, a medir resultados, que podemos decir, sí, hay oportunidades muy importantes en Venezuela. Sin embargo, esas oportunidades no van a estar desde la especulación, sino esas reales oportunidades tenemos que buscarlas, tenemos que lograrlas, tenemos que trabajarlas y tenemos que hacer eso. Para ello, siempre he creído en los inmobiliarios, tengo muchos años en la parte académica, formando, y eso tengo la dicha de algunos de ustedes haberlo formado prácticamente desde el primer día, pero es siempre respetando los preceptos que indican, nada más y nada menos, el hacer las cosas como deben de ser. Dejando a un lado toda esa especulación, dejando a un lado toda una cantidad de cosas y yéndonos hacia donde queremos eso y vamos a tener la Venezuela que queremos. Así que para todos, yo gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast y una despedida final de cada uno de ustedes. Bueno, mira, despedida, ¿qué pasa, Ángel? pensando. Yo puedo hacer alguna publicidad. Bueno, a mí me dijeron por ahí que unos compañeros de la universidad que ya no están aquí, yo les decía hace unos años, yo soy la última que apaga la luz. Estoy aquí y no he apagado la luz. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Aquí no hay Vamos a cerrar con una publicidad. Luis la hizo hace un rato. Aquí nadie está pagando por esto. Pero yo pienso que todos estamos bajo el paraguas de Rex. Esta plataforma que dice la verdad en cuanto a nosotros inmobiliarios manejamos cifras, manejamos. La información es poder, hermano. Tan sencillo como eso. Si usted maneja en cuánto está el metro cuadrado en Caracas, no hay manera de mentirle al vendedor, propietario vendedor, y mucho menos al que está comprando. El que está comprando sabe, sin necesidad de estar buscando más la asesoría de un profesional. Esto tiene más información que cualquier ente inmobiliario de Venezuela, para no decir ninguno. ¿Y qué otras agencias y qué otras páginas de venta? Yo pienso que es eso, o sea, la información es poder, te conviertes en autoridad y confía, sobre todo confía el propietario y el comprador en ti cuando le hablas con la verdad. Cuánto está el metro cuadrado y cuánto va a estar, sin caerse en fábulas o pensando en deseos que, bueno, que son ambas. Bien, bueno, yo de verdad que antes de finalizar quiero agradecer por favor a ti, Ángel, Andreina, por esta invitación. Luis, como siempre, para mí es un honor poder compartir este programa contigo. Comenzamos con unos episodios y mira por donde ya vamos. O sea, se ve que hemos hecho un trabajo evolutivo grandioso y sobre todo lo valora la persona que está ahí detrás de esa pantalla que está viendo esto. Para finalizar, voy a finalizar con esta parte donde el profesionalismo, la verdad, Rex, y manejando una inteligencia emocional, podemos transmitir la seguridad que mi cliente necesita y podemos ser mejores cerradores y mejores asesores inmobiliarios. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a todos ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos el mes que viene. El mes que viene es con licor. Con licor. No. Y celebramos mi cumpleaños. Y celebramos con karaoke. Porque también los tenemos muy especialmente invitados porque vienen otras nuevas innovaciones dentro de todo. Karaoke inmobiliario. Salud.
Saludos. Gracias. Gracias a ti. Vale.